No hay problema. No hay problema. No lo escucho. Pues sí las escucho, pero bien lejos. Y me oigo con eco. ¿Escucha el eco de usted mismo? Me oigo yo mismo. Hay retroalimentación, hay feedback. ¿Y ahora? ¿Ahora no? Aquí, mira. A ver, ahora. ¿Y ahora? Lo escucho bien. Pero me oigo de nuevo. Es que Ya, solo estamos conectando un teléfono. Pensamos, ya servía, pero ya no sé. Es que me están cayendo mensajes. un momento. Lo siento. Está apagado. Sí. No se le escucha. No escuchamos, doctor. Hola. Hoy. Permítame. Ya no me Ya, escucho. permítanos un momento. Lo sentimos. Dele. Falla técnica. A ver. Dale. Continúa. Pero ponerlos. No, bueno. Hoy sí. A ver. Lo pusiste ahí. Sí, tengo altavoz. Es que no habla de que acabo de Ah, hoy sí lo escucho bien. No. ¿Me oyen a mí? Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Somos el grupo número 2 y pues los integrantes somos Ashley Jennifer Benítez, Beira Lisa Chavarría Mejía, Dalila del Saber Sandoval Romero, Daniel Antonio Joder Martínez, Edis Lucero Hernández, Evera Donayo Mansor Mendoza, Kenia Ivonne Posada Bolaños, María Los Ángeles Méndez Quirós, Oneida Rebeca Hernández Romero, Rosa Almeida Romero Villatoro. Nuestro tema de exposición será el desarrollo del sistema cardiovascular. El 1 es del corazón. Bueno, como primer punto vamos a tocar una pequeña reflexión, se la voy a leer, y es: ser médico es más que graduarse, es lidiar con el sufrimiento de quien ha enfermado, teniendo a veces la certeza que no habrá solución. Yo sé que como estudiantes nosotros tal vez no estamos pensando ya en muchos años más adelante cuando estemos
con los pacientes. Pero creo que lo que más tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener mucha empatía. El darnos cuenta que vamos a estar con seres humanos realmente y que sienten. Y yo sé de que a veces, supongo yo, de que al andar enojado de los doctores, lo siento, doctor, yo sé que usted no es así, pero bueno, sí. El tanto estrés o estar con tantas personas, pues obviamente va a llegar a tener una actitud a veces errónea, enojados o cualquier cosa. Pero acordarnos que las personas que van a estar en esos lugares, que van a estar postrados en camas, que tienen también sus problemas y pues obviamente están enfermos, ¿no? Si están visitando a un doctor es porque tienen alguna enfermedad y que ellos están pasando por tribulaciones muy grandes, que realmente quienes vamos a ayudar tanto como emocionalmente y médicamente vamos a ser nosotros. Y creo que es uno de los dones que nosotros, dones y cosas que tenemos que ir sacando poco a poco, la empatía. Tener en cuenta eso de que vamos a trabajar con seres humanos que van a sentir obviamente emocionalmente y físicamente. Esa sería la reflexión. No sé si alguien quiere dar su punto de vista o algo. No, nada. Bueno, vamos a empezar con el primer tema y va a ser mi compañera Dalila Benzabel. No, voy pasándolo por uno. Sí. Creo que sí. Buenas tardes, no sé si me logran escuchar. Bueno, a mí me corresponde hablarles sobre la formación del aparato cardiovascular primitivo. Bueno, para dar inicio, tenemos la formación del aparato cardiovascular primitivo, o sea, ¿en qué da origen? ¿En cuándo inicia su formación? Se entiende que a mediados de la tercera semana se da este inicio porque el proceso de difusión ya no es suficiente para el embrión. Entonces comienza la formación del aparato cardiovascular para dar los nutrientes que se necesitan. Como primer punto tenemos ¿por cuál mecanismo? Se inicia ante todo por los cúmulos de células mesodérmicas que con el factor de crecimiento de fibroblasto 2 se convierten en hematoblásticos, solo en los centrales. Luego pasa a la formación tubular, bajo la acción del factor de crecimiento endotelial vascular, se concreta en células endoteliales. Esto lo que lleva a cabo es el proceso de la vasculogénesis. Y luego, posteriormente a la creación de esas células, aparece la angiogénesis, que la angiogénesis es como la renuevación de vasos o crear nuevos vasos a partir de los anteriores para un tipo de tejido, para los tejidos, mejor dicho. Se entiende que acá en la angiogénesis, a partir de los vasos ya preexistentes, por acción de los factores de crecimiento endotelial, vascular, va a estimular la formación de nuevos vasos, como ya lo mencioné. Luego, posteriormente, tenemos que la vasculogénesis y la angiogénesis con el mesodermo, perdón, estructuran como el primer aparato cardiovascular primario. En este se deriva de dos componentes, que es el extraembrionario y el intraembrionario. En el extraembrionario tenemos que se forman los vasos vitelinos, vasos umbilicales, en el extraembrionario. Y en el intraembrionario tenemos el tubo cardíaco, la aorta y las venas cardinales. Luego, posteriormente acá en los extraembrionarios se tiene que, mediante el mesodermo, que es ese, se hacen unos islotes de Wolf-Bander, que eso daría proceso a la hematopoiesis, los vasos vitelinos, los pedículos de fijación y los vasos umbilicales. Todo esto serían como las nuevas recreaciones
que se forman mediante la hematopoiesis. Luego, posteriormente a eso, tenemos los ¿qué más? Tenemos acá cómo se constituye el primer aparato cardiovascular primitivo. Se tiende de que es de una forma de herradura, se dice, y el campo cardiogénico primario se constituye por ciertas células del mesodermo y tienen como a tener esta forma de herradura por las células cardíacas progenitoras que han emigrado y han creado el campo cardiogénico primario. Según un estudio que estuve leyendo, se tiene en un proyecto que es de los corazones de pollo. Se dice que para formar esto, vaya, aquí pueden ver un esquema A y un esquema B. Se dice que los de signos positivos son las activadoras y los de signos negativos son las inhibidoras y se constituye, vaya, en el número 1 del literal A se contiene que aquí están negativos. Y en el 2 podemos ver que solo hay positivos. Y en el 3 se ve tantos negativos como positivos, o sea, tantas activadoras e inhibidoras por igual. Entonces, lo que quiero dar a entender que en el campo 2, acá como solo hay positivos, es donde están las activadoras y se da la formación de herradura. En el 3 y en el 1 no se da, porque en el 1 solo hay, o sea, negativas, inhibidoras, y en el 3 están equivalentes, están iguales. Entonces, lo que contiene al campo 2, que son las activadoras, forman la forma de herradura del campo cardiogénico primario. Luego, posterior a eso, se tiene que proviene un campo cardiogénico secundario, y este proviene de células que migran por el tracto de salida, y se dice también que acá cuando el embrión comienza a plegarse, mediante esas células que ejercen, se da paso también a la asa cardíaca. Y el mesodermo esplánico es la parte posterior de la faringe. El campo cardiogénico secundario aporta células que se extienden la región de la salida del corazón, parte de los ventrículos derechos y el cono tronco arterial. Luego, posteriormente a eso, ¿quién más? Ya acá tenemos como primer punto o componente el campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario. Como tercer punto son las células emigrantes de la cresta neural. Estas células emigran por los arcos braquiales del tercero al sexto y van entrando por el tronco anterioso y van culminando en el bulbo. Y lo que estas células ejercen es para la formación correcta de algunos tubos, algunos tubos, y si no llegan a culminar, se dan las malformaciones, por decirlo así, del rostro o también en el corazón. Posteriormente a esto se entiende que hay células proepicárdicas. Estas células se delimitan por la línea de donde está el espacio del diafragma y emergen. Luego, como por decirlo así ya más concreto, para formar el sistema cardiovascular se tienen 4 compuestos, que son el campo cardiogénico primario, que es el campo cardiogénico primario, el campo cardiogénico secundario, que son de origen mesodérmico, y la migración de las células de la cresta neural, que son de origen neurodérmica, y las células proepicárdias, que son de origen mesodérmica. Para hacer como un pequeño, por decirlo así, conclusión, se tiene que estos 4 componentes son de vital importancia para la formación del sistema para el desarrollo del sistema cardiovascular en el embrión. Después de esta formación se daría más entre la 4ª a 8ª semana, y después pasaría a lo
a lo antes y después del el embrión. Entonces, esta sería mi participación que daría con ustedes mi compañera Rebeca. Buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes buenas tardes. A mí me corresponde hablar sobre lo que es la formación y posición del tubo cardíaco. Al inicio de la porción central de la región cardiogénica, que es lo que vemos en esta parte de acá, no sé si lo pueden observar, que es esta parte de acá, nos dice que está anterior a lo que es la membrana orofaringea, que es la que se encuentra en esta parte de acá. Y la placa neural, que es esta parte de acá, todo esto. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales que se dan en esta otra imagen de acá, el sistema nervioso central crece en dirección craneal con tanta rapidez que se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericardia. Como consecuencia del crecimiento, en esta parte de acá, en esta otra imagen de acá, como consecuencia del crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del embrión, la membrana orofaringea sufre tracción en dirección ventral, mientras que el corazón y la cavidad pericardia se localizan primero a nivel cervical y por último a nivel torácico. Ahora voy a pasar a la parte de la formación del asa. No sé si pueden observar aquí. Bien, voy a hablar sobre las partes para comprender de una mejor forma lo que es la formación del asa. Voy a empezar a hablar sobre lo que son las partes del tubo cardíaco. El tubo cardíaco está compuesto por un bulbo cardíaco, por un ventrículo primitivo, la aurícula, el seno venoso, que es como la base, y un surco artículo ventricular derecho e izquierdo y un surco bulco ventricular derecho e izquierdo. La parte de arriba es el sarco aórtico y esta parte que está aquí a negro es el tronco. Lo que es el tubo cardíaco, lo que es el tubo cardíaco está sujetado por la parte de arriba por los arcos craneales y en la parte de abajo está sentado sobre el septum transverso. Entonces esta parte de acá es la que nos da, un poquito para que lo vean más. Entonces, esta parte de acá queda libre para que se pueda formar lo que es el asa cardíaca. La parte de arriba, esta parte de acá, el extremo craneal, esto de acá, se conoce como el extremo craneal o también como el extremo arterial. Por esta parte de acá es por donde salen las arterias. Y la parte de abajo se conoce como extremo caudal o extremo venoso, que es por donde entran lo que son las venas. En esta parte de aquí trabajan tres venas que son muy importantes en lo que es el tubo cardíaco. En primer lugar está lo que es la vena cardinal, la vena umbilical y la vena vitelina. La vena cardinal viene de todo el cuerpo, la vena umbilical viene del saco vitelino y la vena umbilical viene del cordón umbilical y la vena vitelina viene del saco vitelino. Ahora que ya conocemos un poco mejor sobre las partes del tubo cardíaco, voy a empezar a hablar un poco sobre cómo se da la formación del asa cardíaca. El asa cardíaca se forma, empieza en el día 22 y termina de formarse en el día 28. Empieza a formarse al lado derecho, siempre se va a formar al lado derecho. No sé si la pantalla está invertida, no sé si me van a entender muy bien, pero hay que tener en cuenta que siempre se va a formar al lado derecho y esto debido a que cuando se forma para el lado derecho es para que le dé dirección a que el corazón quede en el lado izquierdo. Entonces, para seguir con esta parte de acá, es muy importante también conocer sobre lo que es el surco bulboventricular,
ya que este sufre cambio en una dirección. Esta parte de acá, tengo otra imagen por acá, para que me entiendan. La pueden ver bastante cerca. Ven, estoy hablando de esta imagen de esta parte de acá. Lo que pasa en esta parte de acá es que el bulbo se mueve hacia el lado derecho, y hasta esta parte de acá, al lado derecho y hacia la parte de adelante. Y lo que es la parte del surco se mueve hacia la parte de atrás y un poco para abajo. Y lo que es la parte de la aurícula primitiva se mueve, se levanta un poco esta parte de acá, de manera que nos queda de esta forma así. Esta última imagen. La aurícula se eleva hacia la parte de atrás y lo que es el bulbo se mueve hacia la derecha y ventral, que es adelante, y la parte del ventrículo se mueve hacia la izquierda y hacia atrás. Y de esta forma es como se forma lo que es el asa cardíaca. Seguiría mi compañera. Esa sería mi participación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, me escucho. Yo les hablaré sobre correlaciones clínicas, en este caso enfocándonos a las anomalías del asa cardíaca. Ok, antes de comenzar, para que podamos entender un poco, debemos saber que una anomalía congénita es un problema en la estructura del corazón que está presente desde antes del nacimiento. Estas pueden ser desde leves y también pueden llegar a ser graves. Ahora bien, como todo efecto tiene una causa, debemos saber que esto ocurre debido al desarrollo incompleto o anormal del feto durante las primeras semanas del embarazo. Se sabe que algunas de ellas están relacionadas con los trastornos genéticos. Un ejemplo de ello puede ser el síndrome de Down. Aunque se desconoce la causa de la mayoría de estas anomalías cardíacas congénitas, y algunas no se pueden prevenir. Hay muchos tratamientos que, valga la redundancia, que están disponibles para poder tratar estas anomalías congénitas o algunas relacionadas con estas anomalías. Dentro de las anomalías congénitas más frecuentes está lo que es la estenosis valvular aórtica. Bueno, primeramente, antes de seguir, debemos saber que una estenosis valvular aórtica es cuando la válvula aórtica, es decir, esta válvula, no sé si se puede observar, aquí hay una válvula aórtica. Entonces, una estenosis valvular aórtica es cuando esa válvula está demasiado estrecha, es decir, que está muy delgada. Y esta estenosis valvular aórtica se centra en lo que es entre la válvula que hay entre el ventrículo izquierdo y la aorta. También se puede encontrar entre lo que es la aurícula izquierda. Los síntomas de la estenosis valvular aórtica en sí dependen de lo pequeño que sea el estrechamiento valvular. Ojo con esto, que es muy peligroso que haya estrechamiento de la válvula aórtica porque no circula la sangre como se debería. Que más adelante les voy a seguir hablando sobre eso. Mucha gente en sí no presenta lo que son síntomas y hay otros que sí presentan síntomas, pero son síntomas leves. Algunos no pueden requerir lo que son tratamientos, pero los niños con una estenosis valvular aórtica, en este caso que sea grave, deberían someterse a una cirugía o a una operación que les va a ayudar a abrir un poco esta válvula aórtica para que la sangre pueda circular de una manera normal, como debería de ocurrir. Ahora bien, ¿qué ocurre en una estenosis valvular aórtica? Pues la válvula aórtica, que es esta válvula, controla lo que es la salida de la sangre, es decir, la sangre del corazón. Entonces se abre para poder dejar que la sangre pase o que la sangre avance y luego se cierran para evitar que éstas se retrocedan, no sé si me entienden. Entonces, cuando hay estenosis valvular aórtica, lo que sucede es que como está muy estrechamente estas válvulas aórticas, entonces no permite que la sangre pueda pasar y es muy difícil que la sangre pase por esta válvula aórtica. Entonces, el corazón puede llegar a trabajar mucho más
y puede llegar a afectar a la persona. Es por ello que las personas con estenosis valvular aórtica es muy difícil que realicen lo que son trabajos físicos, porque al hacer esfuerzo sobre eso, pueden llegar a tener puntos que les pueden afectar a la salud, como puede ser el cansancio, mareos, etc. En los niños con estenosis valvular aórtica, esto ocurre cuando la parte del corazón del bebé no se desarrolla como debería de desarrollarse. Esto obviamente sucede durante el embarazo. En sí, los médicos no saben por qué ocurre esto, pero hay que saber algo, que esto no se debe a que la madre no haya hecho algo durante el embarazo o que la madre haya consumido algo que no debería de consumir, pues eso no tiene nada que ver, sino que es algo que no se puede prevenir. Ahora bien, ¿quién desarrolla estenosis valvular aórtica? Pues suele también afectar, aunque parezca mentira, también suele llegar a afectar a adultos mayores. Pero en sí hay algunos bebés que ya nacen con esta anomalía. En sí es más usual también en los niños que las niñas. Y los médicos suelen identificar una estenosis valvular aórtica antes de que nazca el bebé. Y esto permite que los bebés no presenten problemas, ya sean graves al nacer, obviamente, porque ya han identificado ese problema, ya han identificado esa anomalía. Entonces, lo ideal es hacerse una operación para poder abrir un poco más esta válvula aórtica y que la sangre pueda desarrollar correctamente su función. Luego tenemos otra anomalía, que en este caso es la comunicación interauricular. Bueno, la comunicación interauricular a veces también es conocida como un agujero en el corazón. Y es un tipo de anomalía cardíaca congénita en la cual existe lo que es una abertura en el tabique divisorio, es decir, el tabique que separa las dos cavidades superiores del corazón, las aurículas, me refiero a las aurículas. Bueno, en la mayoría de los casos, la comunicación auricular se diagnostica y se llega a tratar con éxito y con pocas complicaciones o ninguna en absoluto. Bueno, ahora bien, en una comunicación interauricular hay una abertura que es anormal, es decir, en el tabique. El tabique también es llamado como septo. Entonces, si una vez escuchan septo, también se puede decir, o sea, se está refiriendo al tabique. Entonces, como les estaba mencionando, que el tabique se encarga de separar lo que son las aurículas. Por lo tanto, una parte de la sangre oxigenada procedente de la aurícula izquierda fluye a través de lo que es el orificio del tabique. Esto hacia lo que es la aurícula derecha, donde se mezcla con sangre ya un poco oxigenada, lo que aumenta lo que es la cantidad total de la sangre que ha de fluir hacia los pulmones. Ahora aquí pueden observar este dibujo. Ya los explico bien. Bueno, aquí tenemos lo que es la comunicación interauricular. Lo que les estaba mencionando anteriormente, que a veces esta se llama un agujero en el corazón. Ya más adelante les voy a explicar por qué es conocida como agujero en el corazón. Y esta es una anomalía congénita. Bueno, luego tenemos por otro lado, no sé si se ven. Bueno, por otro lado tenemos que para entender lo que es una comunicación interauricular, ayuda a saber cómo funciona normalmente el corazón. En sí, el corazón bombea sangre para que entre y salga de los pulmones, aquí, y luego llegue hacia todo el cuerpo a través de lo que son los vasos sanguíneos, que creo que obviamente todos sabemos sobre esto. No sé si ven. Bueno, aquí tenemos que el corazón consta de lo que son 4 partes o cavidades. Estas cavidades están divididas en lo que son el tabique llamado septo, que es el que les estaba mencionando yo anteriormente, y a un lado del tabique se encuentra lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y en el otro lado se encuentra lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre fluye a través de estas cavidades. A través de estas cavidades es donde la sangre llega a fluir. Ahora bien,
la sangre se transporta a través de lo que son los vasos sanguíneos. Y la vena cava superior e inferior lleva lo que es la sangre al corazón. La arteria pulmonar lleva sangre a los pulmones y las venas pulmonares la devuelven hacia el corazón nuevamente. Entonces, la arteria aorta lleva lo que es la sangre al corazón y a otras partes del cuerpo. No sé si se ve. Bueno. Aquí pueden observar o pueden ver cómo es que la sangre fluye a través del corazón. Entonces, esta lo que hace es viajar a través de lo que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar para poder llegar a los pulmones. Y una vez en los pulmones, la sangre lo que hace es recoger el oxígeno. Después de que los pulmones se han cargado de oxígeno, la sangre lo que hace es regresar al corazón a través de lo que son las venas pulmonares y fluye a través de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Luego que la sangre del corazón, luego de que la sangre sale del corazón a través de lo que es la arteria aorta, esta distribuye oxígeno y también distribuye lo que son nutrientes a todas las células del cuerpo. Y aquí pueden ver lo que es el trayecto que sigue la sangre mientras fluye desde el corazón hacia los pulmones y nuevamente al resto del cuerpo. Cuando una persona, y es aquí al punto donde yo quería llegar, cuando una persona tiene lo que es una anomalía, presenta una abertura en el tabique, entre lo que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Estas partes del tabique se llaman tabique auricular. Aquí pueden observar un agujero. Es el agujero que les estaba mencionando yo al principio. Ese agujero permite que parte del corazón procedente de lo que es la aurícula izquierda retroceda hacia la aurícula derecha en lugar de salir del corazón a través de lo que es el ventrículo izquierdo. Cuando ocurre esto, puede entrar lo que es demasiada sangre. Aquí pueden observar cómo entra demasiada sangre en los pulmones, lo que puede causar un problema con el paso del tiempo. Y por último, tenemos que a veces las comunicaciones interauriculares se cierran solas. Pero ojo con esto, otras veces estas se necesitan de un tratamiento para poder reparar ese agujero, porque ese agujero puede llegar a provocar bastantes daños al cuerpo humano. Y dependiendo del tamaño del agujero, hay gente que puede necesitar lo que es un cateterismo, es decir, un cateterismo cardíaco, o puede ser llamado también como una operación del corazón para poderlo cerrar con malla, es decir, esta malla. No sé si pueden observar. Cuando se realiza esa operación, ese agujero lo cierran con esa malla. Es una malla quirúrgica o también puede ser llamada fibra muy apretada. Las comunicaciones interauriculares se pueden encontrar en partes diferentes del tabique auricular y también puede variar del tamaño. Es decir, esa cosita redonda, ese agujero negro, puede ser más pequeño, puede ser igual como lo dibujé yo. Bueno, intenté dibujarlo. Bueno, los niños con una comunicación interauricular nacen con esta anomalía y puede ocurrir desde el desarrollo del feto del corazón, es decir, desde el desarrollo fetal del corazón, perdón. Y el corazón se desarrolla a partir de un tubo largo, como estaba mencionando nuestra compañera Rebeca anteriormente, que se divide en partes que se acabarán convirtiendo en sus tabiques y cavidades. Si ocurre un problema durante lo que es este proceso, se puede llegar a formar lo que es ese agujero en el tabique y puede llegar a separar lo que son las aurículas derecha de la izquierda. Y aquí termino yo. Muy bien, Lucero, muy bien. Gracias. Muy bien.
Excelente. ¿Quién sigue? ¿O hasta ahí? Falta yo, bueno, faltamos, pero pues, Ah, vaya. no sé si logramos. Bueno, el tema que me toca a mí son la formación de los tabiques cardíacos. Para empezar, tenemos la duda de qué son los tabiques cardíacos. Bueno, los tabiques cardíacos están en la pared muscular. Bueno, antes, permítanme, yo les voy a enseñar algo. Necesito que vean mi imagen. Los tabiques cardíacos son como los cosas de los músculos que separan a las aurículas de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y los ventrículos derechos del ventrículo izquierdo. No sé si logra. Este es un corazón ya desarrollado pues no de un feto, obviamente, sino de un ser humano más grande. Bueno, hay diferentes formas para que los tabiques cardíacos se puedan formar. Y una de ellas, no sé si logran ver acá, son estas tres primeras. Bueno, el A es la formación del tabique a partir de las fiestas de crecimiento activo. ¿Qué pasa en la B? Cuando eso empieza a crecer, estas cositas que están aquí se permítanme. ¿Cómo no hay vuelta? Bueno, como ustedes ven aquí, esto de acá empiezan a unirse. O sea, hay esas dos. Pero en ocasiones no siempre se da de esa forma. Entonces, ¿qué hacen? Nos pasamos a la C. La C es un tabique formado por solo una sola masa celular con crecimiento activo. Como ya no están las dos y tiene que formarse de alguna manera, pues una de ellas se va a ir acercando hacia la otra para poder formarse. No sé si ven esto de acá. ¿Lo ven? Bueno, estos se llaman almohadillas. Esos se forman por un incremento de la síntesis de matriz extracelular. Bueno, ¿qué pasa acá? No sé si ven el endocardio, que son esas cositas amarillas, van a empezar como a moverse hacia acá. Y van a ser como, llamémosle unas montañitas, no sé cómo le quieran llamar, pero se empiezan a hacer así. ¿Qué sería esto de aquí? O sea, se empieza a hacer esto de aquí. Entonces, el endocardio, o sea, hacia acá, pues las células empiezan a migrar hacia las almohadillas, que son las de aquí, pues son las crestas que va creciendo. Cuando esto no se da, pues el corazón, los tabiques de alguna forma se tienen que formar. Nos pasamos aquí a la formación de un tabique por medio de la fusión de dos porciones de la pared cardíaca que sufren expansión. No sé si ven esto de acá. Va. Mire, digamos, estas cositas de acá empiezan a crecer hacia arriba, entonces eso de acá empieza a bajar para poder hacer el tabique. El tabique que ya está aquí formado nunca va a bajar hacia acá porque obviamente va a tener que dejar un espacio. Bueno, cuando esas cosas no se dan, hay diferentes, como se les puede decir, enfermedades, y hay una que se le dicen la CV, que es la comunicación interauricular, que es un defecto de nacimiento, que hay un orificio en la pared que separa las cavidades superiores del corazón. Después nos pasamos a la formación en la aurícula común. Esa es una vista ventral de los cortes coronales que pasan por el corazón a la altura del conducto auriculoventricular para mostrar el desarrollo de las válvulas venosas. No sé si ven acá, bueno, están las partes, espacio interceptovalvular. El septo espurio, válvula venosa derecha, que va en formación. Todo esto realmente va en formación, no es algo formado, no es corazón formado, sino que va en formación, por eso se ve para la redundancia de forma. El orificio sinoauricular, la válvula venosa izquierda, las venas pulmonares, que va en formación, el septum interno, bueno, la vena cavaria, etc. Empezamos con la A. Bueno, eso tiene 5 semanas. Al final de la cuarta semana, dentro de la aurícula crece una cresta en forma de luna, que sería esa cosita de acá.
Y es la primera parte del septum primum, perdón. En las puntas de este tabique que van acá, pues se empiezan a extender hacia las almohadillas. Las almohadillas les explicaba que eran estas de acá. Entonces, como cuando van creciendo los tabiques, están las almohadillas aquí, pues van para se van haciendo la abertura del septum premium y la almohadilla es el ostium premium y la primera abertura, que sería la primera abertura que está acá. Antes de que esas cosas se vayan a cerrar, la muerte celular, que es lo que forman el ostium secum, pues no se cierra porque necesita que pase sangre. Yo no sé si se acuerdan que en una clase estábamos en una clase les explicaba ya cuando el corazón está formado y todo eso empieza a hacer la circulación, ¿no? Que se pasa de una aurícula, se cierra la otra y pasa todo hasta subir a la... Bueno, cuando aparece un nuevo pliegue, que es el septum secundum, nunca termina de formar un tabique completo, porque obviamente tienen que dejar, como les decía, una parte. Bueno, aparece un nuevo pliegue llamado el septum secundum, y después en el momento, cuando nosotros nacemos, la aurícula izquierda, que no sé si la veía, que ya aquí está formada, que es la aurícula, no sé si la logran ver, ¿la logran ver? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, la logramos ver. Ok. No sé. Pues cuando se forma la aurícula izquierda. Cuando se forma la aurícula izquierda, aumentan los tabiques entre sí y cuando se van a presionar entre ellos, o sea, cuando empieza ya el bebé, o sea, cierran la comunicación entre las dos aurículas para poder tener, pues, que fluya la sangre de una buena manera. Seguimos con la formación del tabique en el conducto auriculoventricular. Permítanme. Aquí está. Bueno, aquí son los que comunican las aurículas con los ventrículos, lo que permite la circulación de estas que estén unidas a la pared. Los cordones musculares. Lo siento que ocupo el corazoncito ya. No sé si miran acá y eso sería porque ahí están los musculitos. Bueno, después del tejido muscular, que ya se los enseñé, está sustituido por el tejido conectivo. Se va haciendo el tejido conectivo denso y las válvulas quedan conformadas por tejidos conectivos cubiertos por el endocardio. Ese sería haciéndose la válvula auriculoventriculares, quizá el tejido mesenquinoso denso, cordón muscular que se va formando. Aquí es la formación y la primera que les enseñé ya cuando está formada. Lo siento, tendría que haber sido al revés. Enseñarlo por último, pero ahí está el músculo palpitar, la válvula auriculoventriculares, las cuerdas tendinosas. Después seguimos con la formación del tabique del tronco arterial y el cono arterial. Durante la quinta semana, en el tronco aparecen parte de los rebordes. Bueno, en la quinta semana, en el tronco aparecen partes de rebordes llamados crestas del tronco arterial. Lo que está, la derecha, pues está en la derecha y la izquierda. Lo que pasa aquí es que, como no sé si ven la cresta troncal izquierda y la cresta troncal derecha, pues esas van como así. O sea, se van dando como una vuelta, no sé si ven la rojita y de la celestita. Bueno, lo que pasa ahí es que otro desarrollo similar que se da a lo largo de las paredes de dorsal derecha y ventral izquierda, y esos rebordes crecen digitalmente para unirse en el tabique troncal, descendiendo de como una porción arteroventral que van a ser las salidas también
que tenemos las células de la cresta neural van a empezar a migrar. Y pues, lo siento si no, y esa sería mi parte, pasaría a mi compañera. Muy bien, Bel, muy bien. Tengan todos muy buenas tardes, doctorcito, compañeritos. Bueno, en primer lugar, doctor, le voy a pedir un favor. Ajá. Es que fíjese que estoy sola en una casa que no es mi casa, ¿verdad? Y está un niño que la mamá se acaba de ir y pues quedaba dormido, se supone, pero se despertó el muchachito y entonces anda para aquí, para allá. Entonces, si llega a botar algo, llega a estar haciendo algo, pues me voy a tener que levantar a buscarlo. Está bien. Entonces, bueno, voy a comenzar a hablarles sobre la tabicación en los ventrículos. Un poco, la verdad, más que todo resumido por lo que yo pude entender. Voy a utilizar esto. Ay, está de cabeza. Bueno, este es el corazón, ¿verdad? Entonces, básicamente esto se da al final de la cuarta semana. Entonces, lo que pasa es que esto, que se llama las paredes medias de los ventrículos, porque esta parte por acá son los ventrículos, entonces lo que hacen es como que se expanden para cubrir esta parte y así formar también el tabique interventricular muscular. Entonces, bueno, ya teniendo esto, cuando ya casi de lo que se expanden, casi se terminan por cerrar, lo que puede pasar es que a veces queda un agujero que se le llama el agujero interventricular. Entonces, este agujero es un tejido, mejor dicho, el que lo cierra, como queda como la comunicación entre los dos ventrículos, el que lo cierra es un tejido que las almohadillas. Entonces, y así se constituye la porción del tabique interno. Entonces, luego de eso, bueno, de eso la verdad no traje ninguna imagen que me hubiera gustado, pero sí. Vamos a hacer la idea, ¿no? Las válvulas semilunares dicen que aparecen en las paredes como tubérculos, pero como tubérculos gorditos, ¿verdad? Entonces, y son tres. Está el tubérculo pulmonar, el aórtico, y está otro intermedio, que es el medio de los dos, entonces son tres, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que se dilatan, y conforme se dilatan, estos tubérculos, pues, se adelgazan y ahí se forman las válvulas, de esta manera. Bueno, entonces yo les voy a hablar también sobre, bueno, todos conocemos que el corazón tiene dos subsistemas, perdón. Esos dos subsistemas sirve uno para la irrigación y el otro para la conducción de impulsos eléctricos. Entonces, el primero sería el de la irrigación, que este sería el sistema coronario. El sistema coronario dicen que se forma entre la tercera a la séptima semana de gestación. Bueno, lo que les puedo decir por esto es que este sistema coronario es el que se encarga de la irrigación, o sea, la circulación propia del corazón. Este sistema se compone de una parte arterial y de otra parte venosa. Ambas las venas y las arterias son arterias venosas y arterias coronarias y venas coronarias. Entonces, lo que sucede con esas arterias es, permítanme, tengo un solo chongo, permítanme que también ando buscando un mango, espérenme. Entonces, bueno, dicen que estas arterias y venas coronarias, me van a disculpar por tan bizarra imagen, ¿verdad? Pero bueno, entonces dicen de que se desarrollan a partir de las células que llegan, o sea, las células del órgano proepicárdico, que ese está en esta parte de acá. Espérenme. Acá. Ahí se encuentra ese órgano. Entonces lo que hace es migrar a esas células proepicárdicas al corazón, y como la capa externa, o mejor dicho, una membranita que cubre, hagamos de cuenta que esto es un corazón, ¿vale? Entonces esto lo que hace es cubrir
esta membrana, perdón, lo que hace es adosarse, o sea, unirse, pegarse a esta membrana. Entonces, lo que hace con eso es que de ahí se comienza el desarrollo de estos vasos sanguíneos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las arterias coronarias. Bueno, dicen que las arterias coronarias se subdividen en dos grandes categorías. Y estas dos grandes categorías son las que están en posición subepicárdica, o sea, esta membrana, y se me olvidó decirles cómo se llama la membrana, creo que, pero bueno, la membrana se llama el pericardio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se adosan estas células. Entonces, bueno, se dividen en dos grandes categorías, las subepicárdicas, o sea, que están arriba del epicardio, y las intramiocárdicas. Miocardio es como un tejido gordito de la pared del corazón, ¿verdad? Que es el que se contrae. Ay, disculpen, en serio, se les hago tantos ejemplos tan bizarros, pero bueno, entonces, eso es. Hace tiempo se pensaba de que estas arterias y estos vasos, bueno, arterias y venas surgían, perdón, no, las arterias coronarias surgían de las paredes de la aorta, pero ahora ya se consolidó esa información, ¿verdad? Los tiempos pasan, la gente avanza. Entonces, ahora ya se dice que se derivan, o sea, se originan de células precursoras. Estas células precursoras, pues, tienen su origen, como ya les mencionaba al inicio, del órgano proepicárdico. Entonces, cuando sus células se extienden por toda la superficie externa del corazón, esto se da en la etapa post-ASA. Estas células precursoras de los vasos coronarios se dan gracias a un mecanismo de vasculogénesis. O sea, todo lo que dice génesis viene del inicio de las cosas. Entonces, esa vasculogénesis es cuando no hay células madres, que son las que inician el crecimiento, por decirlo así, o el surgimiento de los vasos sanguíneos. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ahí es como se empiezan a formar. Entonces, ya después de eso, por toda la superficie del corazón, como les decía, y después de eso, cuando ya se forman, van a estar cubiertos por músculos lisos y por células, perdón, de músculos lisos y fibroblastos. Entonces, ya después de eso, algunas personas dicen que también esto, porque la gente dice, ¿verdad? Entonces dicen que también eso, algunas literaturas, alguna información dicen que se pueden ocasionar de in situ, o sea, del sitio en el mesénquima, pero pues no se sabe totalmente sobre eso, ¿verdad? Pero por eso no quiero extenderme en eso, porque pues no es algo que esté totalmente. Entonces, bueno, posteriormente se da el proceso de angiogénesis. La angiogénesis es cuando ya es como la ramificación, pues. Ya hablábamos que ya existía el inicio de estos vasos. Entonces, ya cuando ya se encuentra es que se da la angiogénesis. La angiogénesis lo que hace es que ramifica los vasos que ya se encuentran presentes. Entonces, bueno, yo no sé, les voy a explicar algo y espero pues. Ajá. Todo lo que les estaba diciendo ahorita se resume de esta manera. Tenemos el corazón. Entonces, está arriba, una parte arriba, y abajo está el órgano proepicárdico. Entonces, lo que hace este órgano, imaginariamente pensemos que está abajo, ¿verdad? Lo que hace este órgano proepicárdico, imaginariamente abajo, hace que estas células lleguen al pericardio de este corazón y se adosen. Cuando ya están adosadas, se van formando en forma de vesículas, por decirlo así, permítanme, dando las imágenes. Bueno, ustedes ven así, de esta manera, se van adosando y van, pues, se van adosando. Luego de eso, se va constituyendo una red de tubos, una red de tubos endoteliales subepicárdicos, o sea, en la parte del pericardio, ahí se van haciendo, ya esto ya no están en forma de vesículas, ya van en forma de túbulos. Entonces, luego que ya están en forma de tubos, pues ya se empieza a ramificar hasta donde van, o sea,
por ejemplo, las arterias son una derecha y una izquierda, la derecha pasa por acá y la izquierda pasa por acá. Creo que eso ya lo vamos comprendiendo un poco. Permítanme guardar el man. Permítame. Permítame que el niño, doctor, permítame. Permítame, ya escribí. Daniel, vení. Daniel, vení. No. Quédate ahí. Ay, permítame. Permítame. Bueno, ya pasó ya el susto. Bueno, entonces dice que de forma simultánea al desarrollo de estos procesos de la vasculogénesis y angiogénesis, las arterias coronarias subepicárdicas cercanas a la raíz de la aorta se conectan con su pared. Por eso es que al inicio se pensaba de que podría provenir o originarse de las paredes de la aorta, ¿verdad? Entonces, bueno, con respecto a las venas coronarias, estas también se forman de las mismas células, de las células del órgano proepicárdico. Y bueno, la verdad, tanto de arterias como de venas tienen una singularidad ambas, que es que se les conoce completamente los factores que hacen que cómo se pueden formar y desarrollar estas arterias, estas células, o sea, la diferenciación muy importante que en todas células que van a formar tejidos. Entonces la parte de lo que sucede ahí es como que no se sabe a ciencia cierta cómo es que hacen eso de decir esas células, bueno, vos vas a hacer las venas coronarias y vas a hacer las arterias. Entonces, pues, se desconoce. Bueno, el plexo coronario, así constituido, contacta y recibe la comunicación del cuerno izquierdo del seno venoso. Entonces, que ha quedado sin venas tributarias a todo esto, para desembocar a través del atrio derecho definitivo. Entonces, eso sería prácticamente eso. Bueno, si nos ponemos a pensar, esta situación es, bueno, esta no situación, sino que es algo tan importante porque es donde comienza a irrigar este corazón, ¿verdad? O sea, que es tan importante esta situación. En un momento dice la literatura también que, bueno, este es el primer subsistema, ¿verdad? Coronario. En un momento dicen que llega y va a tener algún tipo de conexión con el sistema de conducción, que ya voy a hablar de eso. Entonces, tenemos aquí, dice que esto, perdón, ni me pinta esto, pero yo aquí estoy. Esto es el epicardio, que esta es la parte de acá. El epicardio de la parte de acá. Entonces, y las arterias coronarias, pues provienen de acá, sería esto. Entonces, y estas tienen endotelio, músculo liso y fibroblastos, como les mencionaba. Entonces, las arterias serían, no sé si ustedes ven, también así se ve en el corazón ya de macro, ¿verdad? Entonces sería, si ven las que están marcadas bien rojitas, bueno, entonces eso sería básicamente. Y esas que están en amarillo, pues serían las neuronas parasimpáticas, que estas pues dan lugar, o sea, emergen desde la cresta neural. Ya me estoy pasando ya de la raya lo que estoy hablando, pero ajá. Y este sería el músculo liso de los grandes vasos, o sea, de las arterias. Entonces, bueno, voy a continuar. Bueno, vamos a hablar sobre el sistema de conducción. Yo el sistema de conducción al inicio por decirlo así, para entenderlo, ¿no? Para darme la idea, porque pues uno no siempre de la una a la primera se da la idea de las cosas. Lo hice como un mapa conceptual, se puede decir, un mapa conceptual. Que nace del
nodo sinoauricular. Como hablaba en la introducción de estos dos subsistemas, es el que da los impulsos eléctricos. Entonces lo que hace es que lo va pasando, como que dice, mira, yo te paso esto a vos, yo te paso esto a vos, y así. Entonces, comienza desde el nodo sinoauricular, luego pasa directamente al nodo auriculoventricular y luego pasa a las ramas, a las de IS, y que este haz de IS tiene ramas izquierda y derecha. Entonces, luego de eso pasa a una parte que está bien abajo, que se llama las fibras de Purkinje. Entonces, ya hablando ya directamente ya de esto, eso era como algo mental, ¿verdad? Para cuando escuchamos los nombres, pues no estemos tan perdidos. Entonces, bueno, al inicio todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos. Entonces, y el corazón pues se dice que comienza a latir a los 21 días. Entonces, poco después este marcapasos cardíaco queda restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Bueno, más adelante es que esto va pasando, pues entonces más adelante es el seno venoso el que ya queda con esta función, ¿verdad? Y al tiempo se incorpora una aurícula derecha del tejido del marcapasos también. Ahí es donde están las, ¿cómo es que se llama? Las células simpáticas y parasimpáticas. Si me equivoco, pues me dice, doctor, después. Bueno, entonces ahí esas células son las que se encargan de esa función, ¿verdad? Entonces, y ahí quedan, ya no se traspasan hasta abajo. O sea, quedan ahí, ya les voy a decir dónde está específicamente. Bueno, entonces se dispone, les decía, cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior. Y así es como se forma este nodo sinoauricular. Bueno, este va a estar formado, es que esto no me pinta, pero bueno. Hagan la idea, ¿vale? Ay, espérenme. Acá, ahí se inicia, ese es el nodo sinoauricular, ahí está. Bueno, luego de eso, como ya les decía, el mapa conceptual mental, luego va a pasar esos impulsos al nodo auriculoventricular, que este nodo auriculoventricular va a estar exactamente, si ustedes se fijan, acá se va a encontrar. Inicia su formación a partir de un grupo de células distribuidas, dice, o sea, de células distribuidas en torno al conducto auriculoventricular, que le hacen para constituir todo este nodo, o sea, que se juntan, ¿verdad? Para constituir lo que es todo este nodo. Bueno, entonces, los impulsos, como les decía, son impulsos eléctricos del nodo auriculoventricular, pasan hacia el haz auriculoventricular de IS. O sea, para no decir toda la palabra de corrido, haz de IS, que ese tiene ramas izquierda y derecha. Entonces, y luego de eso, que ya pasa por el haz de IS, que es en esta parte, ¿sí se ve, verdad? Está bajito del auriculoventricular. Bueno, entonces ya por último pasa a la red de fibras de Purkinje, que esas ya van en esta parte de acá, así de manera así. Bueno, entonces, que se distribuyen por los ventrículos, como ya les mencionaba, estos son los ventrículos, ¿verdad? Y los activan. Bueno, excepto como les decía, las fibras simpáticas y parasimpáticas, que esas las dejamos acá, y acá ya no se van a mover más abajo, ¿verdad? Sino que se van a quedar acá en el nodo sinoauricular. Bueno, para regular, y estas se encargan de regular la frecuencia cardíaca. Entonces, porque aquí es pues donde está el marcapasos. Entonces, bueno, dice que hay un factor de expresión. Bueno, es un gen, según estaba leyendo, cuando estaba investigando, porque la verdad no había mucha información, ¿verdad? Pero pues uno hace sus cachos. Pues entonces es un gen que se llama TBX3, y este gen lo que hace es que, bueno, como les decía, ya les he repetido 2 veces, creo lo mismo, hace que se diferencien y estos tejidos, y entonces y les permite a la vez, por la misma diferenciación, que no les permite formar este sistema de conducción. O sea, sí me estoy explicando, o sea, que
como se diferencian ya las células, ya saben perfectamente cuál es su función dentro de dentro de la formación de este sistema, ¿verdad? Entonces, y también estaba yo de metida, ¿verdad? Pues estaba viendo de que si este gen se llegara a mutar, desaparecería el ritmo cardíaco. Entonces, pues, ya no tendríamos ritmo cardíaco, pues no tendríamos nada. Entonces, bueno, esta ha sido mi participación, doctor, y muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Rosa. Muy bien. ¿Faltan? Hasta ahí sería, doctor. Muy bien. Vamos a ver. Me hablaron, no, empecemos mejor desde el inicio, por aquí tengo algo apuntado. ¿Qué es el miso? Ya me perdió. Vamos a ver, ¿en qué semana comienza a desarrollarse el corazón? Exactamente, ¿en qué semana comienza a desarrollarse? Espérenme algo, permítanme. Quiero ver. Permítanme un segundo. Quiero ver. Ashley Jennifer Benítez. ¿Dónde está? Ah, es que es un marón que hay. Ashley, ¿dónde está? Ah, ya. Beira, sí, ya. Dalila también. Daniel Cuellar. Ahí está. Daneri Bonifacio. Edith Lucero, sí. Ever Adonai. Kenia Ivonne. María de Los Ángeles Méndez Quiroz. Ya había esa mano. Oneida Rebeca Hernández. Ah, ya, Rebeca, sí. Y Rosa, magnífico. Va. Ajá, ¿en qué semana, chicos? De los que no han expuesto, ¿verdad? Ajá. ¿En qué semana se desarrolla el corazón? Comienza a desarrollarse. Comienza desde en los días, perdón, semanas, ¿Semana? hasta la 12. No, Perdón, no, perdón. ¿En cuál comienza? En la No, mitad la de ¿Dónde? la mitad de la cuarta semana. No, tercera. De la tercera. Es de la tercera. ¿En qué semana se puede ya oír el latido del corazón primitivo? Porque al nomás se forma el corazón primitivo, ¿verdad? Como dos tubos. ¿En qué semana es eso? Podemos escuchar los primeros latidos alrededor del día 22. Más Día o menos. 22. ¿Qué semana? Sería el principio de la cuarta semana. Cuarta semana aproximadamente. ¿Y en qué momento ya está completamente tabicado? Al final del día 37. ¿Y en semana? 37. ¿En semana? Sería semanas 5. Completamente tabicado está al final de la séptima semana. Completamente tabicado. ¿Verdad? Vamos a ver cómo inicia lo que se conoce como primordio cardíaco. ¿A qué se refiere? Cuando decimos primordio cardíaco, estructuralmente, o descríbanme qué componentes forman parte del primordio cardíaco. ¿Qué es lo que se le reconoce? En una literatura habla de 6 estructuras, en otra literatura habla de 4 estructuras. Cualquiera de las dos son válidas.
¿Qué es a lo que se le conoce como primordio cardíaco? Hola. Nada. No es cuando se produce el plegamiento, el plegamiento embrionario Sí, lateral de los no, tubos endocárdicos. no, eso es la conformación del tubo cardíaco y también es cuando inicia siendo dorsal y luego termina siendo ventral, pero yo me refiero a la estructura. Estructuralmente le llamamos primordio cardíaco. ¿A qué? ¿Qué estructuras son las iniciales de ese primordio, de ese vestigio de corazón? ¿Cuáles son las que lo componen? Ya a ese nivel ya hay aurícula, ya hay ventrículo, ya hay un seno venoso, ya hay un bulbo. Eso es lo que me refiero. Hay un tronco arterial. Hay otra literatura que dice ámpula y preámpula también, pero eso ya no se usa mucho. Eso es lo que quería saber si lo habían leído. Vamos a ver qué otra cosa. Doctor, Hola, disculpe, diga. pero no sé si estoy equivocada, pues ni modo, ¿verdad? Pero no sé si se forma a Disculpe partir que de las 4 cavidades. No, pues sí, a eso me refiero. Eso es lo que les preguntaba. Oh, O sea, es que como primordio cardíaco, ojo, como primordio cardíaco no existen cavidades derechas e izquierdas, ¿verdad? Como primordio cardíaco solo existe una aurícula común y un ventrículo común. Después, por la tabicación es que existen ya aurículas en plural y ventrículos en plural. Pero inicialmente es un solo tubo. ¿Qué más, hombre? Me hablaron de defectos. Me hablaron de defectos en la tabicación. ¿Cuáles son de los problemas cardíacos, de los problemas del desarrollo, cuáles son los más frecuentes? No es la tetralogía de Fallot. La tetralogía, ojo, permítanme. ¿Quién me contestó eso? ¿Hola? ¿Quién me contestó eso? Daniel. Vaya, Daniel. Daniel, explícame en qué consiste la tetralogía de Fallot. Consiste que la membrana, no, el tabique interventricular, en la porción membranosa no se forma. Vaya. Tenemos estenosis pulmonar. ¿Perdón? Tenemos estenosis pulmonar, Ajá. que la aorta se sitúa sobre la estenosis pulmonar y que también ahí está malo. Y tenemos hipertrofia del ventrículo derecho. Va, correcto. ¿Qué es eso? ¿La tetralogía de Fallot qué es? ¿Qué es la tetralogía de Fallot? ¿Ah? Es una malformación. Es un síndrome. No, está bien, me llega, que te lo sepas, me llega. Pero no me refería a eso. Yo me refería específicamente ustedes me hablaron de malformaciones o problemas en el desarrollo. Una malformación. Sí, vaya, pero dentro del corazón, específicamente dentro del corazón, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿En qué sitios se dan más frecuentemente las malformaciones? también Permítame, se las voy a poner de múltiples coges, papá. En los grandes vasos, en las paredes, en el endotelio o en el tabique. ¿A dónde se dan más las malformaciones? en los grandes vasos. En los grandes vasos, ¿eh? ¿Ah? ¿De qué me han hablado más ustedes? ¿De malformaciones en los grandes vasos o de malformaciones en el tabique? Malformaciones en los tabiques. En los tabiques. Esas son las más frecuentes. Esas son las más frecuentes. Malformaciones en el tabique. ¿Y en qué parte del tabique? ¿A nivel auricular o a nivel ventricular? Hola. Ajá.
¿A qué nivel son más frecuentes las alteraciones de tabique? Auricular. Hola, doctor. Doctor, nos están sacando la plataforma. ¿Perdón? Hola. No les entiendo. Hola. Hola. Hola, hola. Ajá. ¿Me escuchan? ¿A mí? Hola. Hola, hola. 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 Ah, vaya, sí me escuchan por ahí. Mira, Me pues. Diana. Hola, doctor. Hola, hola. Sí, yo los escucho. Entonces. Es que no está Ajá. la plataforma. Ah, tienen mala conexión entonces. ¿Y dónde están ustedes que no están guardando las medidas de distanciamiento? Sí, estamos ahorita probando. ¿Ah? Bueno, ajá, pues alguien del grupo pues que me conteste. Tenemos mascarilla todos. Ah, ¿perdón? Hola. Hola, hola. Ayúdenme los demás del grupo o es que... Ventricular, doctor. ¿Ah? Ventricular, doctor. No, no. Ahora, existe una comunicación a nivel embrionario y luego a nivel fetal normal. ¿A qué nivel es esa comunicación? ¿Ah? ¿Es a nivel ventricular o es a nivel auricular? El auricular. Es a nivel auricular, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa ventana? Ese defecto. No, no es defecto, porque es algo natural. ¿Cómo se llama eso? Ustedes lo han llamado comunicación. La comunicación interauricular. Ajá, pero ¿cómo se llama anatómicamente? Tiene un nombre. El efecto del nacimiento, el origen de la pared. El CV, el C. Sí. Sí. No. ¿Cómo se llama la ventana? Cuando separa las cavidades superiores del corazón. No, permítame. Es el Anatómico. foramen oval. El foramen oval. La patología se llama persistencia del foramen oval. Así se conoce. Vea, anatómicamente. Y en la medicina así se llama. Persistencia o agujero oval permeable, ¿verdad? Vamos a ver una última pregunta. ¿Van bien, cipotes? Vamos a ver una última pregunta. Por aquí tenía algo. Ah, vamos a ver, vaya. El corazón se mantiene unido a la pared posterior por una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura que lo mantiene unido a la pared posterior? Mesocardio dorsal. Es el mesocardio dorsal. ¿Y en qué se convierte después el mesocardio dorsal? En el seno transverso. Muy bien, ¿quién dijo eso? Yo, Daniel. Daniel, hey, chivo. Ah, está bien, cipote. Muy bien, me llega. Bien. Andamos. Muy bien. Gracias. Me respondieron. Gracias, 4 de 5. Muy bien. Muy bien. Vaya, 10 minutos. ¿Quién va después? Giselle. Gracias. Bueno, muy bien. Vaya, está bien, doctor. Bueno, ¿quién va después? El grupo mío, Giselle. Gracias. 10 minutos, José. En 10 minutos nos vemos, Giselle. Bueno. Bueno, nos vemos un ratito. Cuídese, doctor. Bueno, cuídense ustedes.